Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 29. Actitudes y valores sociales. Formación de las actitudes, concepto, componentes y funciones. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes de la personalidad autoritaria, xenofobia y dogmatismo. Los grupos sociales. 1. Actitudes y valores sociales. El concepto de actitud social hace referencia a un modo de comportamiento constante ante unos hechos determinados. Las actitudes expresan reacciones humanas favorables o desfavorables en relación a determinadas situaciones. De otro modo, diremos que la actitud social designa una predisposición estable y selectiva hacia una manera determinada de percibir, reaccionar y actuar. Cuando conocemos las actitudes de determinado individuo o grupo, su conducta resulta relativamente previsible. Así, esperamos un comportamiento responsable en ciertas personas que muestran una actitud y una predisposición reflexiva y prudente. Las actitudes condicionan nuestro comportamiento, pues en función de ellas el individuo guía su propia vida. No obstante, las actitudes pueden modificarse y cambiar en función de la propia evolución personal y de los mismos cambios sociales. Junto al concepto de actitud se sitúa otro concepto de suma importancia para entender la vida del ser humano en la sociedad. Este concepto es el de valores. El hombre ha de cumplir, para vivir en sociedad, unas normas sociales que están basadas a su vez en unos valores propios de cada sociedad. Los valores sociales son los principios básicos, pautas ideales de comportamiento de un grupo o sociedad, los modos de pensar enraizados que orientan el proceder de sus miembros, en definitiva los que determinan a los individuos lo que está bien y lo que está mal. La lealtad, la estética, la honestidad, la religiosidad, el racionalismo, etc. Hay valores más importantes que otros. Los valores centrales, los más importantes. Los valores periféricos, los que pueden variar. 1,1. Características de los valores. Son compartidos, no dependen de la apreciación en particular. Son permanentes, aunque no inmutables, pueden ser cambiados. Son jerárquicos, cada persona o colectividad establece un orden de prioridades. Tienen una gran carga afectiva. Los que los comparten los tienen como ideal de conducta. Se sitúan en un orden ideal, no en el de objetos o acontecimientos concretos. Inspiran conductas, son anteriores a los juicios de valor. Inspiran las normas. 1,2. Tipos de valores. Religiosos. Sociales. Filantropía, altruismo. Económicos. Políticos. Formas de organización social. Estéticos. Relacionados con la belleza, la armonía, las formas. Teóricos. O explicativos de los fenómenos que nos rodean. 2. Formación de las actitudes, concepto, componentes y funciones. 2,1. Concepto de actitud. Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Eiser J. Richard, predisposición aprendida. Rodríguez A. Una organización duradera de creencias dotada de una carga afectiva. Floyd. H. Allport. Una disposición mental y neurológica que se organiza a través de la experiencia. Russell. H. Faccio y D.R. Roscos Wolsen. Asociaciones entre objetos actitudinales y las evaluaciones de esos objetos. C.M. Yad. Evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social que se almacenan en la memoria. Kimball Young.
La tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y de todo afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico con respecto a una situación, idea, valor, objeto o una persona. R. Jeffres, nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Milton Rokeach, la organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o situación que predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada. Agten y Fishbein, las actitudes están determinadas por las creencias acerca del objeto. 2,2. Componentes de la actitud. Rodríguez distingue junto con M. Rosenberg y C. Hobland tres componentes. Componente cognoscitivo o cognitivo. Para que exista una actitud es necesario que exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea. En el primer caso, el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso. Cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. Componente afectivo. Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones, que se caracterizan por su componente cognoscitivo. Componente conductual, tendencial o comportamental. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 2,3. Funciones de la actitud. El psicólogo social Jonathan David Katz establece las 4 funciones básicas que desempeñarían las actitudes. Función de defensa del yo. Las actitudes son un mecanismo de defensa basado en la racionalización y en la proyección. Se trata de la defensa contra una agresión. El casado que adopta una actitud contraria a cómo viven los separados. Función expresiva de valores. Se adoptan actitudes acordes con los valores que sentimos para confirmarlos ante los demás y poder así influir en ellos. Función adaptativa. Toda persona inmersa en un grupo social trata de conseguir recompensas y a la vez evitar castigos. Si nos adaptamos nuestras actitudes a las del propio grupo, lograremos así atraer sus simpatías. Función de conocimiento o economía. Para no pensar mucho con toda la información que nos llega, adoptamos actitudes para conseguir facilitar este proceso, simplificándolo, acumulando actitudes que nos den respuesta a cada uno de los casos en que nos encontramos. La búsqueda de información. Las actitudes tratan de guiarla a su conveniencia. Un fumador evita la propaganda en contra del tabaco, información disonante, y prestará atención a cualquier acto a favor de esta costumbre, información consonante. La percepción. Se perciben mejor los conocimientos acordes con nuestras actitudes que los contrarios. La recuperación de la información. Las actitudes favorecen el recuerdo de la información consonante y dificultan el de la disonante. 3. Estereotipos, prejuicios y discriminación. 3,1. Estereotipos. Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características, o estereotípicas, y habilidades. Los estereotipos son algo rígido y repetitivo, un molde que se aplica de forma mecánica. Debemos destacar en los estereotipos 2 aspectos fundamentales. 1. Son imágenes mentales compartidas por mucha gente y no por una sola persona. 2. Se atribuyen a una persona como miembro de un grupo y no como persona individual. Los estereotipos se clasifican en 3 estamentos, según la valoración que hacen de los grupos sociales a los que se refieren. Estereotipos positivos. Destacan una característica favorable de determinado grupo. EJ. Las personas gruesas tienen buen carácter. Estereotipos neutros. Su valoración no se inclina hacia un lado u otro y simplifican de manera descriptiva un rasgo. EJ. Los escoceses son altos. Estereotipos negativos. Destacan una característica desfavorable,
aunque no posea un fundamento real. EJ. Las personas delgadas muestran una gran frialdad en cuanto a sentimientos. Funciones. Tienen un valor funcional y adaptativo, pues al ser una generalización, no tenemos que valorar cada caso individual, y suponemos que todos los miembros del grupo se ajustan a determinada categoría o concepto. EJ. Los joyeros son millonarios. Ayudan a predecir cómo es una persona y cómo actuará, aunque generalmente dichas predicciones no serán válidas. Implican su propio cumplimiento, porque seleccionamos todo lo que apoya el estereotipo y eliminamos todo lo que le contradice. 3,2. Prejuicios. Para Heinz-Dieterich Stephan en general, implica llegar a un juicio sobre el objeto antes de determinar la preponderancia de la evidencia, o la formación de un juicio sin experiencia directa o real. También implica criticar de forma positiva o negativa a algo o alguien. El psicólogo estadounidense Gordon Willard Allport define el prejuicio como la actitud hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo. Distinguiendo dos tipos de prejuicios. De endogrupo. Al grupo que se pertenece o se tiene de referencia, entendiendo por grupocentrismo que lo nuestro es siempre lo mejor. El etnocentrismo es el grupocentrismo étnico. De exogrupo, referente a los grupos ajenos al individuo. Todo lo que no es endogrupo es exogrupo. Entre los prejuicios más estudiados están el etnocentrismo, la xenofobia. Características de los prejuicios. Son actitudes rígidas hacia miembros de un grupo. Normalmente equivocadas. Aprendidas en la socialización. Se tiene tendencia a adoptar prejuicios. 3,3. Discriminación. Es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de los derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de sexo. Tomando una parte del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación se definiría como la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos varios, sexo, raza, religión, condición social, cuyo propósito o resultado sea anular o disminuir el reconocimiento, preferencia o ejercicio en iguales condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la cultura o cualquier otra esfera de la vida pública. Por último, el artículo 14 de la Constitución contrapone el concepto de discriminación al de igualdad. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El Código Penal en su título 21 de los delitos contra la Constitución reserva el capítulo 4 a los relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, castigando los hechos relativos a la discriminación, concretamente en sus artículos 510, 511 y 512. 4. Actitudes de la personalidad autoritaria, xenofobia y dogmatismo. El autoritarismo es, en términos generales, una modalidad del ejercicio de la autoridad en las relaciones sociales, por parte de alguno o algunos de sus miembros, en la cual se extreman la ausencia de consenso, la irracionalidad y la falta de fundamentos en las decisiones, originando un orden social opresivo y carente de libertad para otra parte de los miembros del grupo social. Por personalidad autoritaria entendemos aquella que tiene como características fundamentales ser prejuicioso, conservador a ultranza, intransigente y poseedor de exagerada fidelidad al propio grupo nacional, la cual le hace hostil a determinados grupos étnicos, xenofobia. Theodor Wiesengrund Adorno se le considera uno de los máximos representantes de la conocida como Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Definirá la persona autoritaria como exclusiva de la ideología de derechas. Los componentes fundamentales del autoritarismo son
Convencionalismo. Aceptación incondicional de los valores sociales actuales. Sumisión a la autoridad. Obediencia ciega al poder. Hostilidad a los transgresores de los valores convencionales. Actitudes basadas en estereotipos establecidos. Desprecio por los aspectos sentimentales y tiernos de la subjetividad. Tendencia a la superstición. Obsesiva preocupación por todo lo relacionado con el poder y el sexo. Pesimismo acerca de la verdadera naturaleza humana. Están predispuestos a pensar que las cosas peligrosas y amenazantes provienen de fuera. Características de la persona autoritaria. Autovaloración. Normalmente este tipo de personas prejuiciosas tienen una impresión más favorable sobre sí mismas que las demás. Esta sobrevaloración se extiende a sus padres. Son autoritarias las personas de mayor edad, bajo nivel educativo, situadas en estratos económicos inferiores. Identifican generosidad y simpatía con inferioridad y la brutalidad de una naturaleza superior. No admiten lo contradictorio. Son intransigentes, dogmáticas y xenófobas. 4,1. Xenofobia. La xenofobia es uno de los prejuicios con más recelo y rechazo contra los extranjeros, o en general contra los grupos étnicos diferentes, o contra personas cuya fisonomía social, política y cultural es diferente. No implica sentimiento de superioridad racial o cultural, y aunque proclama la segregación cultural, acepta a los extranjeros, pero solo mediante su asimilación sociocultural. Rechaza y excluye los extranjeros poco integrados en la cultura local, y a los que inmigran por motivos económicos y en cantidades masivas, en la medida en que ve en ellos un competidor por los recursos existenciales. Se cataloga como un prejuicio de exogrupo, sus bases. Es la consecuencia negativa de un etnocentrismo exagerado, que radicalizado, deviene en odio hacia lo que no pertenece al grupo. En el fondo es el miedo a perder lo propio por culpa de la mezcla con lo extraño. Hay una gran dosis de inseguridad en esta actitud. Generalización de las diferencias reales o imaginarias entre el xenófobo y su víctima. El que una persona de una raza sea perezoso, hace por extensión simplista que todos los de esa raza sean perezosos. Los mitos, los estereotipos, son base para el soporte de esta actitud. Funciones. La xenofobia y todos los prejuicios cumplen dos funciones. De proyección, descargando lo propio inaceptable sobre otros grupos que el xenófobo considera de inferioridad social. De desplazamiento, encontrando en los grupos marginados cabezas de turco a los que culpar por los males sobrevenidos. La xenofobia se positiva en discriminación en tres órdenes. Cultural, segregación en las escuelas. Económico, con la desigualdad de oportunidades laborales, reservando los trabajos más denigrantes a estas minorías. Jurídico-político, estableciendo marcos legales específicos, política de derechos discriminatorios. 4,2. Dogmatismo. Un dogma es una doctrina sostenida por una religión u otra organización de autoridad y que no admite réplica, es decir, es una creencia individual o colectiva no sujeta a prueba de veracidad, cuyo contenido puede ser religioso, filosófico, social, sexual, etc., impulsado por una utilidad práctica. La enseñanza de un dogma o de doctrinas, principios o creencias de carácter dogmático se conoce como adoctrinamiento. El dogmatismo se entiende como la intransigencia, el estar férreamente convencido de que las ideas de uno son las únicamente viables. Es una actitud propia de la persona autoritaria. Adorno y su escuela centró el dogmatismo en las personas autoritarias fascistas, de derechas. Milton Rokeach, profesor de Psicología Social en la Universidad de Michigan, amplió el espectro a toda ideología de derechas e izquierdas, señalando a la persona dogmática como cerrada, rígida, temerosa. 5. Los grupos sociales. Definición. Un grupo social, llamado también grupo orgánico, es el conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad. Este puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero.
Las personas dentro de él actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y fines acordados y necesarios para el bien común del grupo. Cuando la adscripción a determinado grupo social está fuertemente determinada por criterios económicos y está fuertemente influida por la clase de la familia en que nace el individuo, el grupo social de los individuos se suele denominar clase social. Herbert Spencer percibe a la sociedad como algo más que el agregado de sus miembros. Emil Durkheim piensa que es el grupo el que por un lado presiona al individuo para actuar en ciertos sentidos, y por otro contribuye a la estabilización de su situación personal. Summer elaboró los conceptos de grupo propio, está unido por el sentimiento del nosotros. Grupo ajeno, los otros. Jacob Leví Moreno fue el creador del sociograma como método de modificación de la conducta en el seno del grupo. Fue un reconocido psiquiatra, teórico y educador. Es el fundador del psicodrama, la sociometría y uno de los pioneros de la psicoterapia grupal. Descripción. Se pueden dividir en grupos primarios, la familia, formada ante todo por la convivencia diaria. Grupos secundarios, la escuela, el trabajo, los equipos deportivos y los grupos artísticos, entre otros. Formados sobre todo por intereses afines, proyectos claros, el libre acuerdo y cooperación. Características. Por más pequeño que sea el grupo, cada miembro desempeña un papel. Dentro de un grupo hay contacto y comunicación entre sus miembros. El grupo tiene sus normas y comportamientos que con el tiempo se convierten en costumbres. El grupo posee ciertos intereses y valores que llegan a ser aceptados o rechazados por sus miembros. La idea de grupo humano es uno de los ejes fundamentales del pensamiento sociológico. 5,1. Divisiones. Summer. Intragrupos o grupos propios, llamados también de pertenencia. También denominados in-group, un grupo interno es un proceso social del grupo hacia el cual un individuo se siente la lealtad y el respeto, generalmente debido a la pertenencia al grupo. Esta lealtad se manifiesta con frecuencia como un sesgo de endogrupo. Obstáculos más comunes incluyen grupos internos, miembros de la familia, las personas de la misma raza, cultura, género o religión, y así sucesivamente. Extragrupos o ajenos. También denominados outgroup. Reservamos el concepto de grupo de referencia para aquel que nos sirve como modelo de socialización, aunque no pertenezcamos a ellos. Charles Horton Cooley. Grupos primarios. Son los caracterizados por la asociación y cooperación cara a cara. Son primarios porque son fundamentales para la formación de la naturaleza social y los ideales del individuo. Condiciones físicas de los grupos primarios. Proximidad, el contacto cara a cara. Tamaño del grupo. Los grupos pequeños permiten el contacto estrecho. Permanencia de la relación. La afectividad y el compromiso personal son en gran medida consecuencias de la frecuencia e intensidad de la relación. El interés de cada miembro está dirigido a los otros como personas, en su totalidad. Si alguna desaparece, desaparece la relación. Los miembros de los grupos primarios no son intercambiables. La relación es voluntaria en el sentido más completo. Las relaciones poseen una fuerte carga afectiva. Grupos secundarios. Los grupos secundarios poseen gran cantidad de miembros, lo que no permite la proximidad entre los mismos y generalmente la duración es breve. Los miembros se relacionan a partir de lazos contractuales. Conocen limitada y especializadamente a los integrantes. Los motivos y sentimientos quedan fuera de la relación. Otra división. Por edad, son grupos sociales homogéneos los que sus integrantes tienen aproximadamente la misma edad. Grupos de amigos, servicio militar, escuela. Se llaman grupos de iguales los que surgen entre personas con igualdad de rango, sexo, edad, etc. Heterogéneos son los grupos formados por personas de distintas edades, la familia. Según la intimidad de las relaciones, se dividen en grupos primarios y secundarios, los estudiaremos enseguida. En atención a la constitución, son grupos formales e informales según su organización. Los informales cuando la distribución de estatus y roles
se atiene a unas reglas difusas y sus integrantes no se aperciben de estas reglas. Tal es el caso de un grupo de amigos. Pero cuando esta organización está férreamente organizada, se habla de grupos formales. Ejemplo de ello es una empresa. Frege y Crutchfield llamaron a estos grupos organizaciones para diferenciarlos de los anteriores a los que reservó el nombre de grupos. Generalmente los grupos pequeños son informales. Por el número de sus componentes, aunque parezca una división superflua, el número de integrantes de un grupo va a determinar el aumento del número de interacciones. Se consideran pequeños o microgrupos aquellos cuyo número no supera los 30 miembros. En ellos se señalan el par o pareja y la tríada. Un número muy acertado de grupo pequeño sería el formado por 5 o 7 miembros, en el cual aún se mantiene la intimidad y las relaciones son ya complejas. Grandes o macrogrupos son los restantes. En estos se forman ineludiblemente otros subgrupos. Por su contacto, pueden ser de contacto directo o indirecto. Un grupo de amigos es evidentemente de contacto directo, cara a cara, pues la amistad no se concibe de otra forma. Los grupos pequeños suelen ser de contacto directo y los macrogrupos indirectos. Grupos espontáneos y artificiales, según como haya sido su formación. Grupos estables e inestables por su duración. 5,2. Planos. El plano social está constituido por los individuos, que forman grupos, y el conjunto de estos forman la sociedad. El plano cultural, cuya base son las pautas de comportamiento que se integran en instituciones cuyo conjunto forma la cultura. 5,3. Conglomerado. Conjunto de personas que están en contacto, lugar y tiempo, pero la relación social es efímera. Tienen un objetivo en común. Características. No están organizados. Los integrantes son casi extraños unos con otros. No existen posiciones sociales ni funciones sociales. Aun cuando la proximidad física sea grande, el contacto social es limitado. Tipos de conglomerados. 1. La multitud. Conglomerado de personas con escasa interacción que ocupa un espacio físico. Los objetivos de los integrantes son individuales, propios, y su accionar es pacífico. 2. El auditorio. Es el conjunto de personas que asiste deliberadamente a algún acto, espectáculo o representación. Su atención está concentrada y su acción es asimétrica respecto a los actores o conferenciantes. 3. Las manifestaciones. Son concentraciones de personas que se reúnen para promover ideas. Los integrantes participan activamente, aunque con diferente intensidad. Y con una organización débil y temporal. 5,4. Grupos de pertenencia y grupos de referencia. A los primeros se pertenece voluntariamente, o en el caso de no ser así, como en la familia, se establecen vínculos afectivos y de simpatía muy fuertes entre todos sus miembros. El grupo de pertenencia es el grupo del que realmente forma parte el individuo. El grupo de referencia es aquel al que un individuo pertenece por razones involuntarias. Ser español, por ejemplo, puede no sentirse identificado ni con los fines ni con las actitudes del mismo. Grupos según su funcionamiento. Funcionamiento político. Podemos distinguir entre grupos jerarquizados, o sometidos a una autoridad fuerte e impuesta sin la participación activa de todos los miembros, Iglesia, por ejemplo, y grupos no jerarquizados o democráticos, donde los miembros participan directamente en la elección de sus representantes o líderes. También existen grupos formales, caracterizados por tener unas reglas rígidas que el individuo debe aceptar obligatoriamente si desea ingresar en él, y grupos informales, no poseen reglas estrictas ni papeles previamente asignados a cada uno de los miembros, sino que sus estructuras van modificándose según las circunstancias de cada momento. Aspectos fundamentales de los grupos sociales. A la identificación. El grupo debe ser identificable por sus miembros y por los que no lo son. B. La estructura. Cada integrante ocupa una posición, estatus, que se relaciona con las posiciones de los otros. C. Los roles. Cada miembro participa del grupo desempeñando sus roles sociales. D. La interacción. Las acciones recíprocas son las que permiten el funcionamiento del grupo.
E. Las normas y valores. Todo grupo posee ciertas pautas de comportamiento que regulan la relación entre los miembros. En estas pautas subyacen los valores que orientan al grupo. F. Los objetivos e intereses. Los miembros del grupo participan movidos por intereses u objetivos y consideran que la relación del grupo favorece su logro. Elementos constitutivos. Integración. Los miembros que pertenecen a un grupo social se sienten integrados dentro del mismo, vinculados con los otros miembros del grupo por afinidad o por razones de tipo religioso, ideológico, etc. Tamaño. El número de sus componentes puede variar considerablemente, dando lugar a grupos muy reducidos frente a otros extraordinariamente amplios. En todo caso, la cantidad de miembros no es lo que define esencialmente al grupo. Sentimiento de pertenencia. Los miembros del grupo actúan con conciencia de pertenecer a ese colectivo. En muchas ocasiones la pertenencia a un grupo es voluntaria y libremente aceptada. En otras ocasiones, sin embargo, se pertenece a determinados grupos sociales por circunstancias externas, por ejemplo una clase de alumnos. Conducta homogénea. Los componentes de un determinado grupo social pueden ser reconocibles por sus actitudes externas, tal como su forma de vestir, su modo de expresarse, etc. Características básicas y generales. A. Objetivos comunes. Un grupo está formado por personas que tienen metas e intereses similares. B. Jerarquía. Los grupos sociales poseen una estructura interna, por lo habitual bastante definida. Su estructura queda delimitada por los roles que cada miembro desarrolla dentro del grupo, y también por el estatus o posición que dicho miembro posee. El estatus consiste en la posición de cada miembro dentro del grupo y que contribuye a su funcionamiento, y el rol, derechos y obligaciones, es el comportamiento que se espera de una persona según su estatus. C. La cohesión grupal. La fortaleza del grupo se manifiesta en determinados signos. La resistencia a dejar la pertenencia al grupo. La atracción por pertenecer a un grupo determinado. El mantenimiento de las motivaciones que llevaron a fundar o ingresar en el grupo. La coordinación entre sus miembros para el logro de los objetivos comunes. De normas y creencias. Los grupos establecen las reglas de pertenencia y adhesión al mismo, así como las normas por las que se rige su funcionamiento. Los miembros del grupo comparten ideas y creencias, valores y actitudes, una ideología que regula sus relaciones y ayuda a mantener la cohesión grupal. E. Atmósfera grupal. Se refiere al estado de ánimo y los sentimientos de un grupo, que varían según sus interacciones. F. Comunicación grupal. La representación social del grupo se constituye por las formas de comunicación, comprensión y dominio del medio social.